Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien el audio, Paco? Sí, se escucha súper bien y lo veo muy bien en su cámara. Ok, perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo René Domínguez Martínez. Pertenezco a MISI, la Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial. Eh, Dentro de mi recorrido, bueno, tengo cerca de 14 años de experiencia en plantas industriales y actualmente como coordinador de algunos proyectos en zona centro del país, coordinador de seguridad industrial y medio ambiente. También soy evaluador de conocer y agente capacitador externo. El tema de hoy se llama apertura y cierre de líneas y equipos de proceso. Dentro de las actividades también de alto riesgo, la intervención de equipos de proceso es uno de los que tiene mayor índice de accidentes en la industria, debido a que luego no se respetan procedimientos, no se respetan condiciones de seguridad. Algo muy común dentro del tiempo que estuve trabajando en la industria es el decir que todo urge, que todo es importante, que se deben hacer las cosas a pesar de que pues, no se tengan las condiciones, se deben buscar las condiciones para realizarlas. Realmente mm, es un cambio de cultura en este tipo de procesos de la gente que está a cargo de la seguridad. Esto va de la mano pues, con nosotros que nos dedicamos a la supervisión, el cambiar ese chip o cambiar esa forma en la que ven el proceso y la seguridad. La seguridad no está peleada ni con proceso, ni con mantenimiento, ni con producción. Siempre deben ir de la mano y establecer parámetros que sean, pues, con objetivos alcanzables para minimizar los riesgos y para minimizar los accidentes que se tienen en la industria. ¿Para qué necesitamos nosotros intervenir un equipo? ¿Para qué necesitamos nosotros abrir un equipo o una línea de proceso? Normalmente para despresurizar, aislar o desconectar o hacer algún cambio en nuestro proceso, algún cambio en nuestros equipos, por mantenimiento también. Este mantenimiento hay que recordar, normalmente el mantenimiento que más se da en la industria es el correctivo, ya después de que falla. Es muy difícil por la continuidad operativa que tienen las plantas el marcar un mantenimiento preventivo o entregar un equipo a mantenimiento. Normalmente se hacen pues rotaciones de equipos, se hacen cambios en el proceso, pues, por decirlo en vivo, con equipos operando, con el proceso operando. Es muy complicado que se entreguen estos equipos por un lapso de tiempo amplio, siempre con prisas, con poco tiempo. También se interviene para la limpieza o cambio de algunas piezas o componentes del proceso o para alguna modificación del proceso. Para esto básicamente es que se hacen las intervenciones de equipos. Como referencia vamos a tener, bueno, vamos a tocar algo de la NOM 05 STPS 1998, de la NOM 010 STPS 2014, NOM 17 STPS 2024, la NOM 18 de la STPS 2015, NOM 26 STPS 2008. Son algunas referencias que tenemos pues para estas actividades. A lo mejor se nos pasó alguna por las actividades de alto riesgo que se utilicen, pudiéramos ocupar la NOM 033 para trabajo en espacio confinado, que normalmente en equipos o tanques grandes también aplica. La NOM 27, que muchas son de corte y soldadura. Y de las actividades que tenemos, la NOM 09 también, recordemos que a lo mejor en los tanques o en el interior o el exterior podemos armar andamios, también nos puede aplicar. Entonces son algunas referencias que tenemos. Como algunos conceptos básicos, bueno, recordemos que la aspiración es la entrada de una sustancia química peligrosa o mezcla de líquido sólido en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores, directamente por la vía oral o nasal, o directamente por regurgitación, una broncoaspiración. Debemos tomar en cuenta que las sustancias químicas pueden ingresar a nuestro organismo tanto por las vías aéreas, por la piel, por ingestión, por la boca o vía respiratoria. Entonces, siempre es muy conveniente que, bueno, los que trabajamos en la industria o trabajamos, que siempre estemos muy al pendiente de estas situaciones, alguna fuga, algún goteo. Normalmente generamos o manejamos vapores o gases, entonces hay que estar muy al pendiente de que
estas fugas o estos goteos sean reparados en el momento, sean eliminados de preferencia, no tenerlo. Luego se nos hace una costumbre o se nos hace una ceguera de taller ver que existen goteos o que existen fugas en líneas o equipos, y se nos hace muy normal el verlas. Se nos hace una ceguera de taller y ya para nosotros es normal. También como un dato importante, que es la hoja de datos de seguridad, HDS. En esta hoja, bueno, se dice que está la información sobre las características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en nuestros centros de trabajo. En este punto es sumamente importante el saber qué sustancia vamos a manejar o qué sustancia maneja nuestro equipo o nuestra línea de proceso. Independientemente que estén identificadas con colores, pues sí debemos saber a lo mejor si es un ácido, si es una base, qué, qué nivel de corrosión tiene. Básicamente, por ejemplo, si nos llega a caer o nos llegamos a impregnar de esta sustancia química o esta mezcla, saber cómo podemos atender esa emergencia, qué podemos utilizar, qué no. Recordemos que hay sustancias químicas que al contacto con el agua reaccionan más fuertemente, como los peróxidos orgánicos. Entonces debemos de tener en cuenta esta parte de saber qué medidas de primeros auxilios debemos de utilizar para no tener pues, un riesgo mayor o a lo mejor una quemadura de tercer grado. Los pictogramas, dice que son aquellas composiciones gráficas que contienen un símbolo en el interior de un rombo con un borde rojo o negro, un color blanco de fondo y que sirve para comunicar información específica de peligro de una sustancia o mezcla. Estos símbolos normalmente los encontramos también en el transporte de sustancias químicas. En el interior de las plantas industriales llegan autotanques a hacer descargas, también deben venir identificados. Los tanques de proceso deben de tener esta identificación para saber al menos qué sustancia contiene. Aparte de esa identificación, bueno, se deben cumplir con ciertas medidas de seguridad, lo que son diques o barreras de contención por si llegara a haber algún derrame de estas sustancias. También pues debemos de conocer, junto con la hoja de datos de seguridad, cuál sería la manera más eficaz de neutralizar esa sustancia, evitar que ocurra un incidente mayor. Cuando manejamos sustancias químicas o tenemos intervención a equipos de proceso, debemos de tener en cuenta cuáles son nuestros peligros, cuáles son nuestros riesgos y cuáles son las consecuencias que vamos a tener de estos. El manipular una sustancia química no es cosa fácil. Debemos de tener siempre nuestro equipo de protección personal. Debemos de tener en cuenta también cuáles son las consecuencias o qué es lo que nos podría ocasionar a nuestro organismo. Va desde una quemadura, desde intoxicación, y debemos de visualizar ese punto. Debemos de tener siempre a la mano, si manejamos un ácido, alguna solución alcalina que nos pueda neutralizar esa sustancia que estamos manipulando. Si es una sustancia corrosiva como o un alcalino como la sosa cáustica, por ejemplo, tenemos que tener también alguna otra sustancia que nos pueda ayudar a hacer esa neutralización y evitar el contaminar áreas o contaminar nuestra ropa, contaminar nosotros, evitarnos una quemadura. Normalmente, bueno, cuando hacemos también lavados de equipo, pues debemos estar conscientes de qué sustancia tiene. A lo mejor soy muy repetitivo en esta parte de decir, bueno, hay que neutralizar, pero esta es nuestra primera barrera para hacer una entrega de equipo, una entrega de líneas de proceso de manera segura. El despresurizar la línea, el drenarla y hacer un lavado químico de esta línea. Y para eso pues debemos de saber qué sustancia estamos manejando. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, tenemos nuestra hoja de datos de seguridad. Esta hoja con 16 secciones nos va a decir qué puntos, qué puntos debemos atacar de manera puntual, de manera precisa. También, bueno, dentro de lo que nos aparece en la hoja de datos de seguridad, también dice qué debemos hacer en caso de que ocurra un incendio con esta sustancia química. Dentro de nuestros mayores riesgos, pues sería esa parte, un incendio, una fuga que ocurriera y ocasionara una intoxicación o quemaduras, o incluso, pues también una afectación ambiental.
pudiéramos tener. Si ocurre un derrame y no lo sabemos contener, pues también podemos tener por ahí alguna afectación al medio ambiente. Recordemos que esas sustancias pues, se filtran a los mantos acuíferos, al subsuelo, y puede dañar desde pues, tierra hasta mantos acuíferos. Es muy importante que tengamos esta parte muy clara, saber qué hacer ante una emergencia cuando manejamos eh, sustancias químicas. Y esta pues sería al menos uno de sus riesgos. Podemos tener más. Dentro de los peligros pues tenemos en primera nuestros recipientes a presión. Si no están despresurizados de manera correcta, estos pudieran en primera pues afectarnos. Cuando nosotros abrimos un equipo o mandamos a abrir un equipo, los vapores que están contenidos a presión pueden salir de manera abrupta y quemar o poner en riesgo a las personas que están haciendo esas actividades. Tenemos peligros eléctricos, perdón, con electricidad. Muchas veces cuando intervenimos equipos o tanques, estos tanques tienen un sistema de agitación mecánico. Este sistema pues, está conectado a motores eléctricos, que son los que le dan la potencia y el movimiento. Tenemos también que aislar esos sistemas para evitar que pues, alguien de manera incorrecta los ponga en operación y dañar a las personas que están en el interior. Normalmente pues, se realizan todos los protocolos que conocemos del otro para evitar esta parte. Tenemos también peligro de fuego o explosión. Sabemos que hay sustancias que son inflamables, tenemos líquidos combustibles, eh, líquidos inflamables, que a cierta temperatura algunos tienen autoignición, entonces debemos estar muy seguros de qué es lo que estamos manejando, de la manera en que tenemos que neutralizar esa parte. Y como les mencionaba, hacer los lavados químicos correspondientes. ¿No? Y bueno, en plantas industriales siempre se tienen lo que son las trincheras o los drenajes químicos. Estos tanques tienen que ser lavados y todo el producto de esos lavados puede ser confinado hacia un drenaje químico que posteriormente debe ser tratado para evitar, pues como les mencionaba, también tener riesgos ambientales, no tener eh, luego acciones ambientales. Tenemos también los peligros por sustancias químicas, como, bueno, es el punto más crítico porque nuestros equipos van a manejar sustancias químicas o nuestras líneas igual. Muchas veces, bueno, la NOM 26 nos explica cómo identificar tuberías que sean seguras y aquellas que manejan alguna sustancia que no es segura. Tenemos superficies a temperaturas extremas. ¿Sí? Normalmente, bueno, yo soy de Veracruz y allá el calor es muy intenso también, pero aparte nuestros procesos generan, si son exotérmicos, van a generar temperatura y a veces temperaturas extremas. Esos equipos van a estar arriba de 140, 160 grados, pueden provocarnos una quemadura al personal que está trabajando. Por eso los equipos deben ser neutralizados, posterior a eso deben ser enfriados. Y también tenemos peligros como tareas repetitivas, ¿sí? Eh, como cuáles, normalmente cuando se abren este tipo de equipos o tuberías, se ocupan herramientas neumáticas, las cuales pues a veces estamos en diferentes posiciones, no es la correcta para estar haciendo estas tareas. Muchas veces es mucha tornillería que se tiene que quitar, entonces están la mayor parte del día o muchas horas ocupando esta herramienta en posiciones no muy ergonómicas para hacer estas actividades y se ponen estas personas también con ese peligro. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? ¿O continuamos? ¿O ya se me fue el internet? No, todo bien, Inge. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, bueno, continuamos. ¿Qué es lo más importante cuando hacemos una intervención en equipos o líneas de proceso? Es contar con nuestro análisis de riesgos. Aquí este análisis, bueno, este es un ejemplo. ¿Qué vamos a analizar o qué vamos a buscar? Vamos a buscar todos los peligros y riesgos que tenemos a nuestro alrededor. Ya lo contesté. Y buscar una manera de minimizarlos. Recordemos que un análisis de riesgo es la estimación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y de la gravedad de sus consecuencias. Entonces debemos minimizar estos puntos. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, tenemos una jerarquización de riesgos.
primero debemos eliminar o remover físicamente el peligro. Aquí, pues, pudiéramos decir que le estamos eliminando la sustancia química, la estamos quitando de la tubería. Ese es nuestro pensamiento, porque realmente no sabemos si se terminó de vaciar la línea. Muchas veces interviene también el saber qué tipo de sustancia es. Hay muchas veces que son mezclas con una densidad muy alta y se cristaliza. Hay muchas veces que a la tubería o al equipo le hizo vacío y no se terminó de drenar y queda con nivel. Es muy importante que, por ejemplo, en equipos o líneas, hasta no estar completamente seguro de que ya está vacío, no desconectar los transmisores de nivel o de flujo, para que así tengamos al menos una referencia de que sí se está terminando de drenar el equipo. Tenemos la sustitución, bueno, podemos reemplazar el peligro, quizás en algunos puntos. No sé, cuando hacen actividades o están quitando las bridas o están quitando tornillería, muchas veces lo hacen con llaves de golpe. Ahí pudiéramos reemplazar el que se pudieran pegar con el mazo o con alguna llave por una pistola neumática y quitar esta tornillería. Tenemos control de ingeniería dentro de la industria química y petroquímica. Hay muchos controles, normalmente los llamamos interlocks, que son aquellos que nos van a proteger primero al operador o a la persona que opera esa parte del proceso, posteriormente al equipo o instalaciones. Un interlock muy sencillo es, por ejemplo, cuando hay un bajo nivel a lo mejor de un tanque, el mismo sistema manda a disparar o apagar la bomba, a disparar la bomba. ¿Para qué? Para evitar que ésta esté trabajando en vacío y al estar mucho tiempo trabajando así en vacío pudiera ocasionar un incendio quizás o pudiera ocasionar un daño a los equipos. ¿Sí? ¿Qué otro interlock se me viene a la mente? Hay algunos de vibración, por ejemplo. Cuando hay algún sismo, los equipos se mandan a apagar en automático. Por altas temperaturas también. Eh, Controles administrativos, bueno, tenemos las señalizaciones. Les mencionaba al principio los tanques que tienen los pictogramas y eh, que tienen los pictogramas o tienen las leyendas de las medidas de prudencia, el consejo de prudencia. Eso también es un control administrativo. Cabe mencionar que dentro de los controles o la jerarquía de controles, los controles administrativos van a depender completamente del personal que esté haciendo las actividades, de ese compromiso que ellos tengan. Muchas veces por más capacitación o por más letreros que les pongamos al personal, pues ellos ya tienen su forma de trabajar y con lo que normalmente nos topamos es cuando nos dicen, no, es que yo lo he hecho así toda mi vida, llevo 30, 40 años haciéndolo de esa manera y nunca me ha pasado nada. Pues qué bueno que en esos años de que tú has estado trabajando de esa manera no te ha sucedido nada, pero ellos están colocando en una situación de riesgo. Entonces, yo creo que como supervisores o como gente encargada de procesos, este es el punto más difícil de manejar, que estos controles administrativos sean realmente efectivos. Y por último está proteger al trabajador con EPP. Ya esta sería la última barrera, muchas veces es el control menos efectivo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la persona que se encarga de compras de EPP muchas veces no conoce el proceso y él ve, no sé, a lo mejor ve unos guantes, le dicen, no, pues unos guantes antiácido y ve los guantes más baratos y esos guantes pues realmente resisten hasta cierta concentración de un ácido. Entonces, sí tenemos el EPP, es a lo mejor nuestra última barrera, muchas veces, como mencionaba, el personal no lo quiere utilizar. Entonces, es cambiar esa cultura colectiva que ya tiene nuestra plantilla de trabajo, nuestro equipo de trabajo, y empezar a hacerlos reflexionar que debemos hacer las cosas con seguridad. En primera, por nosotros. En segunda, por nosotros y nuestra familia. Siempre va a haber alguien que nos espera en casa. Entonces, sí, sí es muy importante este punto. Los últimos dos es concientizar a nuestro personal, a nuestro equipo de trabajo, el llevarlos a un punto que ellos mismos interactúen con la seguridad. En muchas empresas se les da bonos, se les da, no sé, un incentivo interno, una playera. A veces es importante reconocerles que están haciendo las cosas bien para que ellos se motiven y sigan trabajando de la misma manera. El no dejarlos, pues bueno, si no lo quieres hacer es tu problema
y yo no tengo ningún pendiente con eso. Yo como que sí lo hiciste y ya. Muchas veces como supervisores o como encargados de esta parte, no debemos de hacer que ellos entiendan esta situación, de que si ellos actúan de manera incorrecta, pues pueden tener un accidente. Al final no es bonito estar incapacitado, no es bonito estar, llegar a tu casa y que te vea tu familia que llegaste accidentado o con alguna quemadura. Eh, y como siempre les comento en las pláticas de seguridad a mi personal que tengo a cargo, al final del día tú eres el que va a estar internado, tú eres tu familia es la que va a estar cuidándote, pero sí debemos de concientizar esa parte. Yo creo que dentro de los controles de ingeniería, perdón, la jerarquía de riesgos, esos son los puntos en los que debemos de trabajar más. Los controles de ingeniería, pues sí, son caros, pero al final, pues la empresa muchas veces termina optando por conseguirlo o por instalarlos. Y los otros dos, eliminación y sustitución, a veces es muy difícil llevarlos a cabo. Pero sí, debemos trabajar esta parte. Y más cuando tenemos actividades de alto riesgo, como es en la manipulación de sustancias químicas. Tenemos los equipos de proceso, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un intercambiador. Eh, Recordemos que hay, o bueno, en contexto, hay intercambiadores que sirven para calentar una sustancia y otros que sirven para enfriar una sustancia. Y tenemos que como tal, los equipos de proceso son dispositivos, maquinaria y sistemas utilizados en industria química, alimentaria, petroquímica, etcétera, para transformar o manipular materiales, fluidos o datos, con el objeto de aumentar su valor o lograr un propósito específico. Algo muy importante que como encargados de esta parte de la entrega y recepción de equipos a mantenimiento y más cuando se manejan sustancias químicas, es que por lo menos sepamos leer un DTI, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña, bueno, un pequeño diagrama. Este diagrama, bueno, este sistema está automatizado o este proceso está automatizado. Conforme el nivel del tanque va subiendo o bajando, va a entrar a operar una bomba para mantenerlo en un set de nivel, ¿sí? También puede ser por presión, muchas veces por temperatura también. Pero ¿qué hace este pequeño diagrama? Bueno, tenemos nuestro elemento primario. Este elemento va a censar qué flujo está, bueno, este es un elemento de flujo, va a censar qué flujo está pasando por la línea o la tubería. Al final lo va a pasar por un transmisor indicador de flujo y lo va a mandar con un controlador de flujo. Y este controlador va a mandar a encender o va a cambiar la variación de la bomba para que esta entre a operar y desaloje el líquido del sistema o deje que se mantenga un nivel. Entonces es muy importante que como encargados al menos sepamos un poco de instrumentación, que sepamos qué va a ser el proceso, ¿sí? Para que así nosotros podamos distinguir qué necesitamos para nuestra entrega de mantenimiento. Si ese tanque va a estar, lo queremos vacío, pues bueno, hay que hacer un bypass en el transmisor de flujo o poner la bomba en manual y vaciarlo. Pero como les comentaba hace un momento, es importante que nosotros, si nuestro proceso está automatizado, pues verificar que los transmisores de nivel del tanque estén operando, ¿sí? Para que nos dé una lectura real. Muchas veces tiene un transmisor automático y una regleta con un flotador. Bueno, ahí podemos corroborar que nuestro sistema realmente esté ya vacío. Bueno, tenemos un pequeño diagrama de lo que es instrumentación y control en un proceso, en un tanque. ¿Cómo podemos visualizarlo? Y tenemos equipos de proceso, como cuáles, como torres destiladoras, como intercambiadores de calor. Les mencionaba, bueno, hay intercambiadores que van a enfriar y hay intercambiadores que van a calentar la mezcla o la sustancia que necesitamos tener. ¿Qué es lo importante en estos puntos? Bueno, verificar, uno, que el equipo esté vacío, que el equipo ya se haya enfriado, que ya tengamos las condiciones para hacer la entrega. Mencionábamos que dentro de nuestros peligros que podemos encontrar está el estar expuestos a superficies calientes. Entonces es importante esta parte, que nuestros equipos estén realmente en condiciones de entrega. ¿Qué otros equipos tenemos? Bueno, tanques de almacenamiento. Si se dan cuenta, estos tanques están señalizados. eh, Tenemos equipos de secado. Muchas veces eh, tenemos la necesidad de ingresar a estos equipos. Y si estamos ingresando a este equipo, ya tenemos dos situaciones de riesgo. Uno, que el equipo pues es un equipo de proceso y va a tener sustancias químicas y que estamos ingresando a un espacio confinado. Entonces,
volvemos a uno de los puntos anteriores. ¿Qué es lo importante aquí? Realizar nuestro análisis de riesgo. Muchas veces decimos, bueno, es entrega de equipo, pero no visualizamos que vamos a tener más riesgos en esta actividad, como cuál, o más peligros, como cuáles, como el espacio confinado, si se va a hacer una actividad de corte y soldadura, no sé si se va a hacer algún cambio de piezas en el interior, hay que estar, son equipos muy pequeños a veces, donde tienes que estar hincado, tienes que estar sentado o en posiciones muy incómodas. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos visualizar en nuestro análisis de riesgo. ¿Qué otros equipos tenemos? Bueno, tenemos, como les mencionaba, tenemos, bueno, el tornillo helicoidal. Este tiene movimiento a través de un sistema electromotriz. Aquí, independiente de que, pues bueno, tenemos que analizar el equipo, también se tiene que aplicar un bloqueo de energías peligrosas a nuestro sistema eléctrico, ¿sí? Verificar que estos equipos no estén, a pesar de que nosotros habíamos hecho un bloqueo de que no tengan un sistema redundante de energía o una UPS para que no entren o no se activen de manera pues, equivocada, o que alguien los pueda activar de manera o sin querer o por fallas de comunicación. Muchas veces, a pesar de que son, bueno, son actividades de alto riesgo, se deben generar permisos de trabajo o una autorización por escrito. Cuando son mantenimientos muy grandes, suele pasar de que esos permisos se van a traspapelar, entonces hay que estar muy al pendiente de todos nuestros sistemas de bloqueo, de que no se quiten candados, de que no se extravíen las llaves, de que nuestros trabajadores estén siempre concentrados en lo que se está realizando. Muchas veces el cansancio por las largas jornadas es lo que nos juega una mala pasada, pero sí hay que estar muy al pendiente con este tipo de equipos cuando tienen energías redundantes o son sistemas motrices. Tenemos también lo que es un hervidor. Aquí, pues bueno, la parte importante es tener el equipo pues vacío y tenerlo, haberlo enfriado. Ahorita vamos a ver algunos métodos de cómo se enfrían estos equipos. ¿Sí? Tenemos también, bueno, mencionaba tanques de almacenamiento, tenemos tanques que manejan sustancias químicas peligrosas o sustancias dañinas, y tenemos tanques con agitación mecánica. Esta agitación mecánica pues tiene un sistema motriz también. Es importante que también todos los equipos de procesos que tengan un sistema motriz, es importante hacer el bloqueo, verificar que no tenga algún otro sistema que pueda alimentar energía a esos equipos o a ese motor. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, tenemos diagramas unifilares donde nos dicen de dónde están alimentados. Esa parte pues ya es más control de ingeniería o del departamento de ingeniería. Verificar que estos equipos no tengan pues alguna energía redundante que los pueda activar en cualquier momento. No sé si tienen alguna duda o comentario hasta aquí. De mi parte, todo claro, Inge. Ok, perfecto. Continuamos. Tenemos sistemas de bombeo. Pues, va a haber bombas dinámicas como las centrífugas, bombas de desplazamiento positivo como las bombas de diafragma. Igual cuando son entrega de equipos de proceso, por ejemplo, bombas, centrífugas, es muy importante que nuestras válvulas de bloqueo sellen bien. Estas bombas tienen un sistema de sello, a veces con el mismo líquido que manejan para evitar contaminación. Si estamos manejando un ácido o una sustancia alcalina, es importante bloquear todos los sistemas o todas las líneas que puedan ingresarle un líquido a estas bombas, ¿sí? Es muy común que en la industria fallen estos equipos porque normalmente están trabajando 24/7, incluso aunque tengan, bueno, haya un programa de rotación de equipos, se pueden dañar. Y es de los pues, problemas más cotidianos. Les mencionaba, hay que verificar que las válvulas sellen bien, que no tengan algún otro ingreso de otra sustancia que esté alimentando a los sellos del equipo. Tenemos bloqueos para energías peligrosas, energías químicas, entonces tenemos que utilizarlo. También es importante, bueno, lo hemos venido mencionando, el bloqueo de la energía eléctrica en estos equipos, ¿sí?
Dentro de las bombas de diafragma, bueno, estas no funcionan con electricidad, estas funcionan con aire de instrumentos normalmente, o de servicios con un filtro. Pero entonces tenemos el aire como energía peligrosa. También hay que hacer bloqueos. Antes de desconectar las bombas, esta bomba, pues hay que bloquear y verificar que las válvulas estén sellando bien para, para evitar que normalmente trabajan con presiones de aire arriba de 5 kilos. Entonces, 5 kilos de presión, si te llegaran a golpear o llegaran a golpear a un compañero, pues sí pudieran estar ocasionando algún accidente grave. Se deben verificar bloqueos, se debe verificar que es igual la sustancia que se está transportando de un lugar a otro, verificar si es un ácido o una base y hacer los bloqueos de sustancias. Después, posterior, las desconexiones. Estas bombas normalmente son portátiles, las llevas de un lugar a otro para hacer a lo mejor un trasvase de un tanque de 1000 litros o de 200 litros hacia un tanque de mayor volumen. Pero sí es importante tener saber reconocer qué tipo de energía va a mover a nuestro equipo o va a hacer que la función de bombeo. Bueno, ¿cuáles son los puntos importantes antes de intervenir un equipo de procesos? Conocer la sustancia química o mezcla que almacena. Debemos realizar el bloqueo de energías peligrosas y se debe entregar el equipo neutralizado, drenado y enfriado. ¿Sí? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, primero les comentaba, debemos de saber si es una sustancia ácida o una sustancia alcalina. Saber aproximadamente qué concentración tiene de pH o qué pH tiene. ¿Sí? Nos dice que pH 7 es un pH neutro y de 0 a 6.9 pues tenemos un pH ácido. Tenemos, por ejemplo, en 0 ácido muriático y de 7.1 a 14 nos dice que es un pH alcalino. Y dentro de los más peligrosos de los alcalinos tenemos el cloro líquido, tenemos también sosa cáustica, bueno, aquí nos marca hidróxido de sodio, hipoclorito de calcio. Son algunos ejemplos de sustancias tanto ácidas como alcalinas. Es muy importante esta parte para saber con qué sustancia vamos a neutralizar el contenido de nuestro tanque. Si tenemos nuestro tanque maneja un ácido, podemos neutralizarlo con una solución alcalina. Y si nuestro tanque maneja o nuestro equipo maneja una sustancia alcalina, pues se debe neutralizar con una solución ácida. Yo creo que es, ¿no?, de lo básico que debemos de saber, igual cuando por error o por accidente nos salpique una sustancia, pues saber con qué podemos neutralizar esa parte para no tener más afectaciones, pues primero nuestra piel, nuestro organismo. Y bueno, como identificación de sustancias, tenemos los pictogramas. Dice que, bueno, aquí están pictogramas visualizados, tenemos gases comburentes, tenemos gases inflamables, tenemos sustancias explosivas y tenemos gases a presión, sustancias y mezclas de corrosivos para los metales. No, disculpa. Bueno, les mencionaba, tenemos los 5 pictogramas que son nuestros peligros físicos. En este punto, bueno, tenemos también lo que son nuestros peligros para la salud, que esos pues también vienen identificados en nuestros tanques de proceso. Tenemos el pictograma de toxicidad aguda, que es la calaverita, corrosión, irritación cutánea o lesiones oculares, que son los dos tubos de ensayo hacia una barra metálica y una mano. La sensibilización respiratoria o mutagenidad en células, ¿sí? Y aquí son 4 pictogramas de peligros para la salud y tenemos el toxicidad aguda, ingestión. Les mencionaba al inicio de la plática que, bueno, también veíamos un poquito de NOM 18, debemos estar, pues, tener la capacitación de esta norma para identificar en los tanques qué sustancia podemos tener. Algo muy importante también en esta parte del proceso, de esta parte de nuestros tanques. En la NOM 18 viene una tabla que nos dice que, bueno, a qué distancia, la distancia que tenemos del usuario hacia el tanque, al menos hasta 7 metros, debemos de tener las medidas del rombo y la altura máxima del símbolo.
¿sí? Para que lo podamos visualizar de manera correcta. Y así sucesivamente hasta 60 metros, pues nos va diciendo de qué tamaño deben ser la medida del rombo y la altura del símbolo. Bueno, aquí también es importante que en los tanques pues vengan los consejos de prudencia, ¿sí? Saber qué hacer, al menos que vengan señalizados. Es también importante que siempre tengamos a la mano la hoja de datos de seguridad de la sustancia que maneja el equipo o la tubería. ¿Por qué? Pues, más que nada, bueno, mencionábamos que los equipos intervienen para mantenimiento o para alguna entrega. Debemos de tenerla siempre a la mano. Si a veces, muchas veces como contratistas no conocemos el proceso que se maneja en la planta o en el lugar donde vamos a hacer esta intervención de líneas, pero al menos sí sería conveniente de que pues busquemos familiarizarnos con este proceso, saber qué sustancias se están manejando, saber cuáles son las medidas básicas de seguridad con estas sustancias. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a realizar nuestro análisis de mejor manera. Podemos distinguir, no sé, podemos distinguir qué hacer en caso de una emergencia. Nuestro plan de respuesta a emergencia también va a mejorar mucho. Podemos también saber qué tipo de equipo de protección personal vamos a utilizar para estas actividades. Me ha tocado ver y bueno, aquí vi que entraron varias personas que conozco que también trabajan en la industria, que hay ocasiones en las que están haciendo la actividad, por ejemplo, quitar tornillería de una brida, y lo están haciendo con guantes de carnaza, con guantes de piel oscaria, con guantes que no son adecuados. Sí, es cierto. Muchas veces es lo que nos dicen, no, pero es que el guante antiácido cuando hago estas actividades se me rompe. Sí, sabemos que se rompe, pero hay que hacerlo de la manera adecuada. Muchas veces me ha tocado ver actividades que se ponen el guante de piel oscaria y encima el guante antiácido. Ah, sí, es cierto, ahí tenemos dos situaciones. Una, a lo mejor te estás protegiendo de la sustancia que tiene la tubería o tiene el equipo de proceso, pero no te estás protegiendo por si te llegaras a golpear haciendo esa actividad. Entonces hay que analizar esa parte, hacer bien nuestro trabajo, ver qué equipo de protección realmente sí nos sirve y qué equipo de protección pues está de más. Muchas veces para estas actividades pues se recomienda que utilicen una careta antiácido encima del casco o que ocupen un traje antiácido con capucha para evitar que alguna salpicadura con algún producto químico. A pesar de que, pues bueno, les comento de que los equipos deben estar neutralizados, esto no nos quita de que puede haber alguna salpicadura, puede haber algún remanente de la sustancia. Les mencionaba muchas veces, pues nos juega la mala pasada de que las líneas o los equipos hacen vacío y no se drenan completamente. O ya nos falló el sistema de transmisión de nivel y para nosotros el equipo ya está vacío cuando realmente sí tiene algunos remanentes. Hay muchos equipos que tienen una entrada a hombro o manway y trenes inferiores. A veces pues dices, no, pues abres o retiras la tapa de la entrada a hombro del manway y ves que no tiene nada, pero del punto de donde está el tren de fondo queda cargada o queda con líquido que no se drenó bien. Entonces, cuando nosotros rompemos ese vacío y hacemos que entre aire al sistema, el tren va a empezar a tirar otra vez lo que haya quedado de remanente. Puede ser ya producto neutralizado o puede ser solución ácida o alcalina que tengamos en el recipiente. Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos principios de ingeniería, de ver y decir, bueno, hasta que el equipo no esté completamente abierto, tengo acortonada mi área, tengo solamente el personal que requiero y tengo al menos un medio de cómo minimizar esa situación, a lo mejor una manguera con agua, a lo mejor no sé, un sistema de bombeo de alguna solución que logre neutralizar lo que tenemos. Y entonces es muy importante esa parte, que sepamos de que tenemos los pictogramas, tenemos nuestra hoja de datos de seguridad y saber qué realizar en caso de una emergencia y tener también nuestro equipo de protección adecuado. Tenemos también el código NFPA que nos dice, este código también sigue en muchos equipos, muchos tanques de proceso, y este pues es el que la mayoría de nosotros conocemos o con el que nos familiarizamos, que nos dice que rojo es el grado de inflamabilidad, azul es riesgo a la salud, el amarillo es la inestabilidad y blanco los peligros especiales.
Entonces, es muy importante también saber identificar esto. Pero independientemente de que tenga rombo de seguridad, de que tenga pictogramas o tenga el consejo de prudencia, sí es importante que nosotros sepamos qué sustancia es la que tiene a ciencia cierta, qué es lo que vamos a revisar y qué vamos a atender en caso de una emergencia. Les comentaba, bueno, muchas veces los tanques ya tienen un dique establecido. Si llegara a haber un derrame, pues bueno, se tiene que contener y posteriormente, bueno, neutralizarlo y pasarlo a un drenaje químico para evitar, sí, levantaron la mano. Sí, Inge, aquí Saulo Luna. Sí, Oiga, una pregunta, ahí del rombo tiene inestabilidad el amarillo, ¿también entra lo que es radiación? sí, también, Sí, ¿no? sí, Ah, ok. Inge, gracias. sí. No, sí, les mencionaba entonces, fue bueno, era por la imagen que describía, pero sí es importante que sepamos qué sustancia estamos manejando, qué sustancia y cuáles son más que nada nuestros riesgos que tenemos. Mencionaba, muchas veces los tanques ya tienen un dique establecido que lo va a contener. Es muy importante que incluso con eso, si llegáramos a tener alguna fuga o algún remanente que quedara en el tanque cuando se entrega, pues solamente tener a las personas que están realizando actividades. Las personas que no tienen ninguna actividad o no tienen nada que hacer ahí, pues retirarlas, moverlas del lugar o ponerlas en una zona segura. Es muy común que durante los llenados o la recepción de equipos o cuando nosotros estamos poniendo nuevamente la puesta en marcha de operación, eh, resulten fugas, resulten válvulas que no se cerraron, líneas que no se, incluso líneas que no se bridaron bien. Por eso es importante que cuando hacemos una recepción de equipos y vamos a poner la puesta en marcha de la operación de la planta o de esta parte o esta sección del proceso, tengamos en cuenta esa parte de desalojar a las personas que no tienen ninguna actividad y solamente quedarse las personas que sí tienen alguna función específica o algo que hacer en el proceso para evitar pues tener un accidente o un incidente con este tipo de situaciones. Oye, una disculpa, ¿a qué altura se pone la brida ciega? Por ejemplo, tengo un ducto descendente que tengo, no sé, una perforación con fuga, llámese ácido, lo que sea. Ajá. Ya detecté la fuga. ¿A qué altura puedo colocar la brida ciega? ¿A qué altura? A ver. Por encima de obvio, por encima del, de la fisura. En este caso, bueno, depende de a qué altura esté tu línea de proceso. O sea, ¿la fuga la tienes en el equipo o en la línea de proceso? En la línea de proceso. Tengo que parar todo el sistema, ¿verdad? Sí. O sea, todo el proceso lo debo de parar. Al menos esa parte, si es un tanque, si es una línea a lo mejor que alimenta una sección o es una línea muy, muy prolongada, muy larga, pues debe ser a la altura que manejas en tu línea y parar tu proceso. O sea, me infiero que a lo mejor me preguntas la altura en cuanto a proceso, ¿qué secciones? No, porque comentas que tengo que entregar, aparte de vacía, neutralizada. Sí. Para evitar la energía remanente, o sea, para evitar que en el momento que estén cambiando esa pieza, Ajá. vaya a bajar todo el líquido. Así es. Sí, pues normalmente el problema. Ajá. Me imagino que no sé, yo pienso, que se tienen que colocar 2 bridas o 3, o sea, una, no sé, unos 30 centímetros, no sé, estoy suponiendo, Ajá. unos 30 centímetros por arriba de la fisura, después otra más arriba y una tercera. Por si falla la última brida de contención, las demás pueden retener todo el flujo. ¿Es así o me equivoco? Bueno, mira, apenas vamos hacia ese punto. Tenemos figuras 8, no sé si la logras ver aquí en la pantalla. ¿Sí? Normalmente nos ayudamos también con este sistema de bloqueo de energías, que son figuras 8. Vamos en esta. Bueno, supongamos que tú vas a entregar aquí de tu lado izquierdo, no sé si alcanzas a ver el cursor. Sí. ¿Qué es eso? Es un tanque. Es un tanque con líneas de proceso.
¿sí? Ujú. Pero me interesa en esta parte donde hay válvulas. Normalmente, bueno, me voy a adelantar un poquito. Esta figura 8 que vemos aquí, Ajá, va, la brida ciega ajá, que tenía. Sí. me voy a adelantar un poquito, perdón, para buscar. Bueno, tenemos válvulas, ¿sí? Ajá. Estas van entre bridas, entre válvulas, pero siempre hay que ver el sentido del flujo, ¿sí? Ujú, Si esta válvula, por ejemplo, el flujo viene de izquierda a derecha, ujú. nuestro bloqueo va a ir de derecha a izquierda, pero posterior a la válvula. Ajá. Nosotros confiamos que esta válvula cierra al 100%. Entonces, si tú tienes una fisura en un tanque, pues obviamente se van a comalear todas las llegadas y todas las salidas. No hemos llegado a ese punto todavía. Tienes que comalear entradas y salidas, o colocar figuras 8 en las entradas y salidas del proceso. ¿Para qué? Para evitar que algo ingrese a nuestro tanque, que algo o alguna sustancia de nuestro proceso vaya a ingresar a nuestro tanque. Debes dejar el tanque. Cierro válvula desde ¿Perdón? equipo. Cierro Ajá, válvula desde equipo. Cierro así es, válvula de bajada. En así medio es, de ellas meto brida ciega. así es. O Hasta incluso si tú estás vacío seguro, y si tú neutralizo. estás y neutralizas. Y si tú estás seguro de que tu equipo, si esa sección salió por completo, incluso puedes Ujú. retirar válvulas para mantenimiento, poner una brida ciega aquí con una figura 8. Si esa La válvula la figura puedes 8 entregar sí en la conozco. mantenimiento. Ajá. Pero solamente si estás completamente seguro que tus líneas están completamente vacías, que no va a ingresar. En esta línea pues debe tener un sistema de bombeo o un sistema por gravedad. Debe haber un movimiento de flujo por gravedad o por bombeo. Entonces debe cerrar todas las válvulas puesta atrás o corriente atrás. Estar completamente seguro de que aquí no tenemos nada. Si nuestra actividad fuera a lo mejor entregar esta válvula y el equipo y la fisura que mencionas, pudiera colocar Ujú. una figura 8 y cerrar con una brida ciega. O sea, paró bomba. Ajá, Paró la caída de gravedad por fluido del ducto. ajá, O sea, cierro todo. Y sí, posteriormente, a pesar de eso, meto brida. por seguridad. Ok. Sí. ¿A qué altura de la fisura meto la brida? Es que, por ejemplo, si tu tanque tiene llegadas en el domo, Ujú. incluso tienes que colocar bridas, aunque tu fisura esté en la parte inferior. Oh, que la canción. Ok. Esta parte es también medio compleja, pero también es muy bonita. ¿Por qué? Porque debes tener un departamento de ingeniería que te diga esta parte. Y eso ya es algo en conjunto con ingeniería, mantenimiento, producción, seguridad, que deben determinar cuáles son los puntos más críticos de tu equipo. ¿Sí? Ujú, Si a lo mejor ujú. dices, bueno, manejo agua, bueno, agua, pero ¿a qué presión? ¿A qué temperatura? Para que tengas que colocar el bridaje. A lo mejor dices, no, pues agua a temperatura ambiente. Ok, bueno, a lo mejor con un bloqueo de válvula loto y con eso queda. Siempre y cuando pues tú estés consciente o pues estés completamente seguro de que tus válvulas están sellando al 100%. En este caso, bueno, a Ok. lo mejor dices, es agua a temperatura ambiente, Ujú. pues bueno, sí pudiéramos hacerlo. Pero si tú me dices, bueno, es que manejo, no sé, una solución de ácido acético al 90%, pues así sea un goteo que esté generándose, porque la válvula no cierra al 100%, vas a poner en riesgo al personal que tienes en el interior del equipo o el personal que va a realizar la actividad. Entonces así tú puedes tener bridas en el domo y tienes que sellarlas o comalearlas, Ujú. o que tu fisura sea en la parte baja del equipo, de tu tanque. Entonces, por seguridad, debes hacer, como les mencioné al principio, tu análisis. Debe estar en conjunto, pues, producción, mantenimiento, seguridad, y determinar de que la actividad es completamente segura. Así Ok. muchas veces nos tengamos que aventar, no sé, 40 figuras 8 en el proceso Ok. de realizar por seguridad. Ujú. Ok. Entonces, recapitulando, si tengo un tanque, digamos, 742 metros cúbicos y Ajá, mi fisura es exactamente en el tercio superior del ducto, de una correcto. altura de unos 36 metros. Ujú, Estamos en el tercio superior. Hay una válvula arriba. Esa ujú, la cierro.
meto comal, o sea, brida antes de la fisura, me imagino. Sí. Y después Pero es tengo lavado. que drenar de ahí hacia abajo. Sí, pero toma en cuenta que antes de eso, incluso antes de camalear, debes vaciar el tanque. ¿Por qué? Porque si tú camaleas primero y no has abierto ningún venteo o alguna entrada de aire, ese tanque no se va a vaciar. Vas a mantener cierto nivel. Entonces debes permitir que se ventee, que ingrese aire para que ese aire desplace el líquido y posterior a eso empezar a hacer tu sistema de camaleo. Y también muchas veces se pide que primero esté frío el equipo. Va a depender pues de tu proceso y de tu sistema de gestión de seguridad. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, mencionábamos aquí, ya lo habíamos visto. Bueno, tenemos sistemas de bloqueo de energías peligrosas. Los sistemas eléctricos, bueno, normalmente busqué esta imagen porque me pareció graciosa. ¿Qué vende mal ahí? ¿Qué ven? Ok. ¿Qué encuentran de mal ahí en esa imagen? ¿No? El candado, la etiqueta. El candado. Candado. El candado, ¿no? Agarraron el primer candado. Estandarizado el otro. Ajá. Sí. Bueno, entonces, ¿qué fue? No, pues se nota que agarraron el primer candado que se encontraron para hacer el sistema de bloqueo del otro. Entonces, ¿qué debe llevar o cómo debe ser la manera correcta? Candado y etiqueta Candado y etiqueta de seguridad. y seguridad. ¿Sí? No, disculpa. Hola, Gerardo. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas Noches, tardes. perdón. Noche, sí. Bueno, depende de la... Bueno, sí, Sí. estamos en oración. Ajá. Oye, Gerardo, tengo una duda. Yo ya tiene muchos años que salí del sector de Pemex. Anteriormente se manejaban unas etiquetas para el aislamiento de periodo prolongado. Bueno, ya no tengo acceso a esa información. No sé si ya se actualizaron los procedimientos críticos. Ajá. ¿Sabes si aún se utilizan? Te soy sincero, para Pemex nunca he trabajado. No desconozco mucho sus procedimientos, pero sí, no me gustaría darte una información errónea. Ok. Nunca le he trabajado a Pemex, siempre he estado en la industria privada. Déjame investigar, si quieres, bueno, al final aparece mi número, me mandas un mensaje y te contesto esa parte, pero sí no me gustaría darte una información errónea. Vale, Sí, sí, no te preocupes. a lo mejor aquí hay algún experto en Pemex, a lo mejor él tuviera la respuesta. Pero sí, te soy sincero, nunca le he trabajado a Pemex. Toda mi vida laboral la he trabajado en la industria privada. Ok, Sí. sí, no te preocupes. Creo que Julian levantó la mano, no sé si Ajá. ella nos puede decir. No sé si hay alguien aquí que sí sea especialista en esa parte de Pemex. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, ¿qué debería llevar? Bueno, nuestra etiqueta, nuestro candado de seguridad, un portacandado, una etiqueta. ¿Sí? Y esto, aunque parezca de risa, era muy común en la industria. Cuando empezaba a darse todo esto de sistemas de bloqueo, ¿no? Pues el primer candado te encontrabas y órale, pónselo. O entrabas tú mismo a resetear equipos o a resetear arrancadores. ¿Para qué? Para agilizar esta parte. Trabajé muchos años donde teníamos equipos multidisciplinarios, pero ese ímpetu, ese deseo de ser proactivo nos ocasionaba muchos accidentes. ¿Por qué? Porque íbamos y hacíamos cosas que no conocíamos, que no sabíamos el procedimiento. ¿Y qué pasa? Bueno, sí es bueno ser proactivo, sí es bueno ser multidisciplinario, pero ¿qué debe de haber? Una buena capacitación. El enseñarte hasta dónde son tus funciones, hasta dónde es tu alcance, y cosas especializadas, pues dejárselas a la persona que sí conoce. Les comento, esto era muy común en la industria hasta, creo, hace unos 7, 8 años. El querer decir, no, yo lo hago, yo puedo, yo voy. Y ese ímpetu, ese querer, no sé, muchas veces pues sobresalir o decir, no, pues, que dijeran, no, pues Gerardo es buen elemento, él es multidisciplinario y va y hace. Era lo que nos ponía
en esa situación de accidentes, de que constantemente uno quemado, una persona que ya se pegó con unas llaves porque quiso quitar una tornillería y no sabe ni cómo utilizar las llaves. Entonces, sí está bien esta parte, pero debe haber capacitación, y mucha capacitación, porque trabajar en la industria es un sinfín de disciplinas y no terminas de aprender. Puedes ser muy bueno operando ciertas secciones o ciertos equipos, pero con las herramientas y con lo demás, pues no eres muy diestro, no puedes, a veces no son muy diestros. Y no está mal, no es parte de sus funciones y no es para lo que le están pagando. Pero muchas veces por el decir, bueno, vamos a romper récord de producción, vamos a que la maquinaria no esté parada mucho tiempo porque perdemos producción, perdemos bonos, perdemos dinero, era lo que nos ponía en esta situación de accidentes. Mencionábamos la figura 8. Esta figura 8 nos sirve para bloqueo de líneas de proceso. Todavía no hemos llegado a esa parte de línea de proceso, pero sí quería ponerlo aquí en esta parte de la diapositiva para que vean que existen bloqueos de energía peligrosos como este tipo. Los que tienen un poquito más de experiencia, porque aquí sí veo algunos, los transmisores de presión tienen se me barrió ahorita el nombre, una placa de orificio. Muchas veces por las prisas o por desconocimiento, esta figura 8 nos la entregaban sin esta parte, o te la entregan sin esta parte, este aro de aquí abajo, la figura abierta, ¿sí? Y tú veías la brida y te quedabas, decías, ¿será una figura 8 o será una placa de orificio? Y ahí es donde ya entra la experiencia de la persona que está a cargo. Y decir, bueno, si es una placa de orificio es porque es un transmisor de presión y debe haber una presión mínima y una de salida. Y debe haber dos líneas. Y te ponías a buscar eso, no, pues no hay nada, entonces, bueno, es una figura 8 mal puesta o un comal que no identificaron bien. Y hay que, si la línea ya está operando, pues corres el riesgo de que sea una obstrucción en tu proceso y tienes que volver a drenar, volver a limpiar, volver a neutralizar, despresurizar, para verificar si es una figura 8 o es una placa de orificio. Entonces, es muy importante que cuando hacemos bloqueos como contratistas, como parte de la empresa, pues sí vayamos marcando o tengamos un checklist o tengamos un diagrama donde nos diga en tal punto debe ir una figura 8. Y tú puedes ir y verificar si en este punto hay una figura 8, así sea que no tiene toda la parte completa, porque luego dicen, no, pues hay que ahorrar material. Y nada más darle la figura así como si fuera un comal. Y va y ponla. Pero bueno, si tienes un diagrama, un checklist, un procedimiento que te diga en tal punto, en tal válvula o en tal brida debe haber un sistema de bloqueo, pues verificar que sí exista. Me ha tocado ver en muchas ocasiones que dicen los operadores no confían en mi sombra y van y marcan con un plumón para metal y aquí le ponen brida, comal, así se ve a la figura 8, pero ellos están seguros de que ahí va a estar una figura 8. Y esto es muy importante porque muchas veces ya está el proceso operando, ya tienes tus pruebas de proceso y resulta que, bueno, se le olvidó quitar un comal, se le olvidó bridar una línea o no la pusieron bien. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Ya pone en riesgo a la persona. Puede haber un incidente por una fuga, por un goteo, incluso cuando quitas la brida para retirar la figura 8 o el comal, puede ocurrir una salpicadura. Entonces debemos tener muy presente dónde están para retirarlos antes de iniciar nuestro proceso de arranque. Para ventilación o extracción de vapores de un sistema, de un equipo, tenemos estos equipos, no sé si los conocían, los famosos los Venturi. ¿Alguno ya los conocía? ¿O si los ocupan? Sí. Ok. Bueno, ¿qué nos dice este equipo? Nos va a decir que son desplazadores de aire tipo Venturi, son la perfecta solución para ventilar, extraer vapores peligrosos y explosivos dentro de tanques de almacenamiento, pipas grandes o espacios confinados. ¿Sí? ¿Y qué sucede con este equipo? Bueno, lo colocamos a lo mejor en un venteo, en alguna brida, en alguna línea que se desbridó, para que extraiga los vapores calientes, incluso para enfriar, incluso en los espacios confinados. Si nosotros lo invertimos la posición, en lugar de extraer, estamos inyectando aire fresco al sistema o al equipo. ¿Y cómo opera?
Dice que al igual permite desalojar concentraciones de humo de soldadura, aire caliente, gases y vapores volátiles en diversas áreas de trabajo industrial. Su funcionamiento es tomar un volumen de aire en alta presión creando una acción tipo Venturi, la cual resulta en inhalación de grandes volúmenes de aire por su base, despidiéndolo por el difusor. ¿Y cuál es su principio de operación? Bueno, nosotros vamos a conectar una línea de aire a alta presión y este sistema o este tubo va a hacer un vacío. Este vacío va a jalar o va a succionar el aire que está en el interior del tanque. Es muy importante que pues, este tanque tenga una ventilación para que pueda jalar también aire del exterior, ya sea por un manway o ya sea por una abertura en el tanque, alguna brida que se haya quitado, para que así circule el aire. Nos va a dar dos funciones importantes: el extraer vapores que estén en el interior del equipo y ventilarlo o enfriarlo. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Todo bien, Inge. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Y tenemos estos tipos de ventiladores extractores. ¿Sí? ¿Cuál es su función? Inyectan aire fresco para que enfríe o seque o circule. Extraen aire para eliminar gases y polvo. En lo personal, bueno, estos van a depender de energía eléctrica. Y pues se van el sistema de extracción va a depender de la potencia de su ventilador, ¿sí? O de su extractor. A diferencia del sistema Venturi, que si tú regulas la presión de aire, generas un vórtice pequeño, y si tú aumentas la presión de aire, vas a generar un vórtice mayor. Pues estos se van a mantener solamente regulados con lo que le dé la corriente. Son también efectivos, sirven, en lo personal, sirven un poco más para inyectar aire fresco al sistema, ¿sí? Pero si combinas este con un Venturi, pues tienes una mayor eficiencia. ¿Qué pruebas requerimos antes de ingresar a un equipo o un equipo de proceso? Bueno, aquí ya les puse dos. Pero sí, requerimos realizar una prueba de explosividad y una prueba de concentración de oxígeno. Obviamente, si no van a ingresar al equipo, pues no se requieren. Si van a ingresar a, no sé, a lo mejor sea un tanque, un reactor, un cristalizador, una torre de destilación, ¿qué otro equipo se me viene a la mente que sea grande también y que sea espacio confinado? Un tanque de almacenamiento, un silo. Sí se requiere hacer una prueba de explosividad y una prueba de concentración de oxígeno. Explosividad, si vamos a realizar actividades de ¿qué? De corte y soldadura, ¿sí? O alguna actividad que genere chispa. La concentración de oxígeno también es importante. ¿Qué otra medición debemos hacer? De temperatura. Y una prueba de pH. Eso para verificar que pues, el equipo tenga las condiciones adecuadas para que ingrese el personal. ¿Sí? Bueno. Y dice que previo al inicio de estos trabajos se debe realizar un muestreo para determinar la existencia o inexistencia de una atmósfera peligrosa. ¿Con qué realizamos ese muestreo? El medidor de gases. Un medidor multigas, un medidor de gases. En este caso, bueno, tenemos dos. El medidor Altair 4X, que solamente pues, te maneja cuatro variables o 4 sensores diferentes, y un Altair 5X, que pues, ya es un poco más complejo y sí te puede dar una determinación más puntual de lo que tienes en el ambiente. Tenemos medidores multigas de difusión y de succión. Los de difusión, pues estos solamente van a censar lo que esté en el ambiente. Lo mueves, por ejemplo, de un lugar a otro y te va a censar esa parte. Y los de succión vienen con una válvula o con una manguera, e incluso desde afuera o desde la parte superior del equipo puedes verificar cuál es la concentración y qué componentes tienes. Tenemos medidores multigas de un solo sensor y multisensores. ¿Qué vemos normalmente? Bueno, la concentración de oxígeno, la combinación explosiva, CO y en algunos casos te maneja ácido sulfídrico. Y el Altair 5X te maneja una gama o un rango mayor de sustancias, dependiendo de cómo lo calibres y cómo lo configures. ¿Sí? Dentro de los espacios confinados dice que existen muchos riesgos, tipos de riesgos. Esta fuente, si no mal recuerdo, es de 2023. Nos dice que tenemos
aproximadamente el 61%, y bueno, acaba de aclarar que es de OSHA, y de los cuales son peligros físicos y peligros atmosféricos. Los atmosféricos son el 34%. ¿Y cuáles vamos a encontrar? Riesgo de inmersión, riesgo de golpe, perdón, peligros, calor, caídas. Y peligros atmosféricos como una deficiencia de oxígeno, sustancias químicas o un ambiente potencialmente explosivo. Y vamos a ver los rangos. Nos dice que para una concentración de 21% de oxígeno, nuestras condiciones son normales, no vamos a tener ninguna afectación. En 19.5 ya tenemos una alarma. En 17% un deterioro en la coordinación muscular, incremento en función respiratoria para compensar la proporción más baja de oxígeno. El 12% ya vamos a tener mareo, dolor de cabeza, mucha fatiga. Con un 9% pérdida de conocimiento, 6% muerte en pocos minutos por deficiencia respiratoria y la consecuente falla cardíaca. Así nosotros tuviéramos nuestro tanque con la entrada hombre abierta, con venteos, ¿pudiera hacer que nuestra concentración de oxígeno bajara? ¿Sí o no? Si ingresamos 2 personas y tenemos actividad. Depende del espacio, ¿no? Si es cerrado, puede disminuir bueno, el consumo de oxígeno va a ser mayor. Así es. Y aparte, si nosotros eso le generamos o le agregamos que a lo mejor tenemos una actividad de corte y soldadura, ¿qué vamos a generar ahí? Vamos a generar pues gases de combustión y gases de soldadura. Entonces sí, nuestra concentración pues va a ir bajando. Les mencionaba hace un momento cuando vimos los tubos Venturi, muchas veces en lugar de extraer o que necesitamos extraer, es conveniente invertirlo para ingresar aire fresco. Ajá, como dice Javier, eso depende de las actividades, ¿sí es cierto? Ajá, Maritza, radiación y calor, sí, exactamente. Les comentaba, si invertimos el tubo Venturi, vamos a estar ingresando, vamos a estar suministrando aire fresco a nuestro sistema o a nuestro equipo. Entonces, todas esas partes, todas esas situaciones son las que debemos de analizar y ver si es conveniente, qué es lo más conveniente para que hagamos. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la concentración de oxígeno. Monóxido de carbono, tenemos diferentes síntomas y van a empezar desde dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos y cansancio, letargo o confusión, desmayo, convulsiones y posteriormente puede ir la muerte. También va a haber alteraciones visuales. Entonces es importante siempre mantener nuestro monitoreo de nuestras condiciones y nuestros equipos. ¿Cada cuánto es necesario hacer un monitoreo? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No? ¿Nadie sabe? No, ingeniero, no, la verdad. 2 horas, Inge. Pues realmente no hay una literatura que te lo diga, hasta ahorita que yo recuerdo. Esto va a depender de nuestro análisis de riesgo. ¿Sí? Levantó la mano, Jaime. Bueno, yo creo que depende de la planta, ¿no? Porque en un Ajá. proyecto que estuve nos solicitaban monitoreo de atmósfera cada media hora a 40 minutos. Sí, así es. Va a depender pues, de tus procedimientos de la planta y de tu análisis de riesgo. Tú puedes decir a lo mejor que cada 2 horas, cada hora, cada media hora, pero sí lo debes realizar y normalmente pues debes llevar una bitácora de esos monitoreos. En cuanto empiece a bajar la concentración, pues retirar al personal, ventilarlo. Depende también de la actividad que vas a realizar. Pues si solamente va a entrar una persona y no sé, a lo mejor va a hacer alguna medición física con un flexómetro, pues bueno, no es una actividad de tan alto riesgo. Si no se va a subir a una escalera, si no se va a un andamio en el interior del espacio confinado, pues puede ser que sea nada más entrada por salida, bueno. Pero si es una actividad crítica, que a lo mejor estás aplicando soldadura o estás haciendo pruebas no destructivas o estás haciendo otra actividad, entonces sí requiere que se monitoree constantemente, al menos cada 30 minutos. Y ya de ahí, pues, bueno, irlo llevando a cabo. Y sí es muy importante llevar una bitácora donde anotes las concentraciones y quién fue la persona responsable. Y por cualquier eventualidad, mantener el vigía siempre en sitio, ahí pegado a la entrada hombre o al mango para que esté al pendiente del personal. ¿Sí? Entonces sí es muy importante esa parte que tengamos, pues,
que sí lo tengamos ya en nuestro procedimiento, en nuestro análisis de riesgo, incluso a lo mejor en nuestro plan de respuesta a emergencia, que sí se menciona esa parte. Y pues tener visualizada ese punto. Perdón, estaba leyendo el chat, ya no alcancé a leerlo, no sé qué pusimos. Bueno, líneas de proceso. Tipo cascada. Vamos a ver, ya nos queda, ¿qué? 45 minutos aproximadamente. Bueno, líneas de proceso. Dice que son las tuberías de proceso son sistemas de tuberías y válvulas y otros componentes diseñados para transportar fluidos a altas temperaturas y presiones en entornos industriales. ¿Qué equipos periféricos pudiéramos encontrar en una línea de proceso? Bueno, desde válvulas, transmisores de presión, flujo, temperatura, incluso, bueno, no, nivel no, eso serían ya los equipos. Diferentes tipos de válvulas, tanto manuales, automáticas, válvulas antirretorno, lo que pudiéramos encontrar en líneas de proceso. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirven estas líneas de proceso? Bueno, dice que para transporte de fluidos. Van a conducir líquidos, gases en procesos de fabricación desde materias primas hasta productos finales y los van a transportar de un sitio a otro. Para condiciones operativas están diseñados para soportar altas presiones y temperaturas, pero va a depender del material de fabricación de la tubería o de la línea, del espesor, de la cédula. Componentes incluyen tuberías, válvulas, bombas, accesorios, filtros, soportes para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las funciones de las líneas de proceso. Y como les mencionaba, vamos a encontrar desde transmisores de presión, flujo, temperatura, válvulas, filtros, y es muy importante que sepamos identificar estos equipos o estos accesorios que tienen las líneas de proceso. ¿Para qué? Pues para saber dónde vamos a ingresar nuestros bloqueos. La NOM 26 nos habla también de líneas de proceso y líneas, cómo identificar las líneas. Sabemos que en rojo vamos a identificar las líneas contra incendio. En amarillo, identificación de fluidos peligrosos como aire, vapor, gas, LP. Y en verde, identificación de fluidos de bajo riesgo como agua potable. Pero les mencionaba hace un momento, el agua también se pudiera convertir en un fluido peligroso. ¿Por qué? Si está a cierta presión o a cierta temperatura, puede ser considerado también un fluido peligroso. Y va a ir en color amarillo la línea. ¿Sí identifican estas partes? ¿O sí les ha tocado ver estos códigos de colores? ¿Sí? Yo creo que sí. Entonces, bueno, dentro de nuestros accesorios que vamos a tener en las líneas de proceso, vamos a tener válvulas automáticas, y estas válvulas van son iguales a las válvulas manuales que vamos a ver posterior, pero estas van a tener una función pues más restringida. Hay algunas válvulas como las on-off, que solamente es abierto o cerrado, como la primera. Algunas válvulas de compuerta o mariposa, que estas van dando cierta abertura dependiendo de lo que requiere el proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de válvulas automáticas. Tenemos las válvulas manuales también, que estas son de operación manual, tiene que ir el operador y manipularlas en el sitio. También se puede restringir el flujo, dándole aberturas, pero manuales. Y pues esto va a ir de la mano con lo que nos esté sensando el módulo transmisor de flujo posterior a la válvula, para saber qué abertura le debemos dar de forma manual. Tenemos las válvulas antirretorno, o las famosas válvulas check, ¿sí? Esas tienen un sentido de flujo que solamente deja pasar en un sentido, pero si se llegara, no sé, la bomba a salir de operación o llegara a suceder algo, el flujo no puede regresar. Entonces es muy importante también, estas traen una flecha que nos da el sentido del flujo, y es hacia donde abre esta mampara o papalota, y hacia el otro sentido queda completamente cerrado. Aunque quiera regresar o sea mayor la presión o tenga una presión suficiente, no va a regresar. Tenemos transmisores de flujo, como vemos aquí, es un transmisor de flujo normal. Tenemos transmisores de presión también para nuestros sistemas.
Les mencionaba, es muy importante que cuando nosotros estamos entregando una línea de proceso, pues estos transmisores también tienen un remanente de sustancia. ¿Por qué? Porque están sensando una sustancia en movimiento, o de presión también. Y este va a tener una presión residual atrapada, y es importante despresurizarlos primero antes de entregar la línea. ¿Por qué? Nosotros podemos decir, bueno, la línea ya quedó completamente vacía, pero no hemos verificado los transmisores. Y esos transmisores en cualquier momento pudieran hacer un retorno de esa sustancia al proceso, y así sea a lo mejor muy poca en volumen, pudiera causar algún daño. Va a depender de la concentración de esa sustancia y de la temperatura que estemos manejando para que podamos tener un daño al personal que está haciendo estas actividades. Entonces, es también muy importante verificar estos puntos, que estén completamente drenados, bloqueados, y posterior a eso, pues hacer todo lo que es también neutralizado de la línea o el lavado químico de la línea y el drenado de nuestros equipos. Tenemos transmisores de presión que van colocados también con bridas o en bridaje, termopares que van insertados en un termopozo en la línea y que va a sensar las temperaturas. Estos, bueno, son un poquito más flexibles en cuanto a seguridad, porque el termopozo no, mientras no retiremos el termopozo, pues podemos retirar el termopar sin ningún problema. No vamos a tener contacto con el proceso. Este solamente va a medir la temperatura que esté por contacto, que esté sensando. Pero en los de presión, los transmisores de presión sí debemos tener cuidado. Les mencionaba, muchas veces son soluciones con una densidad o un punto de cristalización muy alto, y se forma como una especie de capa. Nosotros podemos retirar el transmisor, podemos retirar el equipo, y esa capa que está cubriendo las entradas, pues puede ser que posterior a ella tengamos algún tipo de fluido, y que solamente esté contenido por esa capa o esa pasta que está ya compactada en la salida o la entrada del proceso. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con esos puntos. Hay equipos, equipos adecuados para este tipo, lo que son para drenes o puntas para drenes, para un barreno, lo metes y debe de salir, y con eso comprobamos que el equipo está completamente drenado o vacío. Tenemos también lo que son empaques y juntas, y este es un punto muy importante también dentro de las líneas de proceso. ¿Sí? Colocar el empaque adecuado de acuerdo a la presión y temperatura que va a manejar la línea. Hay empaques también de grafito, de teflón, metalizados, de teflón de diferentes tipos. Este es teflón corrugado para ciertos equipos, altas temperaturas y presiones. Y debemos siempre verificar, o bueno, el departamento de ingeniería, muchas veces nosotros pues no somos expertos en este tema, ya de mantenimiento o ingeniería, el verificar que el empaque sea el adecuado. ¿Qué va a pasar si nosotros colocamos un empaque que no es el adecuado para nuestra línea de proceso? Vamos a tener fugas, vamos a tener goteos, no va a haber un sello adecuado, podemos dañar las caras de las bridas por colocar un empaque que no es el adecuado, y eso pues nos va a llevar a lo mejor a un paro más prolongado. Por eso les mencionaba, bueno, debemos estar completamente seguros de qué empaque se va a colocar. Debemos tener un departamento de ingeniería o de mantenimiento que nos brinde esa información, o que le brinde la información a la persona que va a hacer la colocación de empaques. Tenemos este tipo de empaque también para bridas. Bueno, estas son las caras de las bridas, son un sistema de bridas. Alguien no lo conocía. Y pues de la misma manera debemos saber qué sustancia vamos a manejar, si es corrosiva, si es ácido, y saber qué empaque debe soportar. También empaques metalizados o puntas metalizadas, de teflón o de grafito, que son también importantes. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Nos quedan todavía casi 30 minutos. ¿No hay dudas? Oh, bien, todo bien. Ok, perfecto. De todas maneras, bueno, al final viene número de teléfono y página web. Si alguien requiere la presentación, con todo gusto se la compartimos. O por ahí en el grupo de Amici o con Paco, si alguien quiere la presentación, se la compartimos. Sin problema, Inge. Si gustan, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp de Capincer, Amici de redes sociales, y con gusto se las envío. Ahorita dejo el número en el chat.
Perfecto, Paco. Gracias. Y bueno, les mencionaba que nuestra última barrera ya es el equipo de protección personal para las actividades que vamos a realizar. Tenemos, bueno, diferentes tipos de respiradores, ¿sí? De media cara o cara completa, dependiendo de la actividad que vayamos a ejercer o que vayamos a tener. Si es a lo mejor destapar un equipo o abrir un equipo, pues bueno, a lo mejor sí requerimos cara completa. Si son actividades de a lo mejor nada más inspección, pues podríamos utilizar una de media cara. Pero ¿de qué va a depender esto? ¿O de qué va a depender qué equipo de protección vamos a necesitar? Bueno, nuestro análisis de riesgo previamente. Y a lo mejor soy repetitivo con eso del análisis de riesgo, pero sí es un documento importante que debemos de tener y que debemos de saber hacer. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a visualizar todas nuestras actividades y dependiendo de las actividades que tengamos, pues bueno, vamos a tener nuestros peligros, riesgos y nuestro equipo de protección si se requiere. En este tipo de actividades, pues sí, desgraciadamente sí requerimos un equipo de protección específico para evitar pues ciertos riesgos. Y aquí, bueno, tenemos mascarillas media cara, de cara completa, tenemos guantes antiácido y va a depender también pues de la actividad que estemos realizando. Les mencionaba, muchas veces me ha tocado ver o tener actividades donde el personal va a quitar tornillería de las bridas y no le sirve el guante de piel Oscar o no le sirve su guante antigolpe. Aparte requieren protección de antiácido y muchas veces cuando no tenemos los recursos adecuados a la mano, pues sí hay que hacer adecuaciones y me ha tocado ver que muchas veces ponen encima el guante antiácido. Hay unos guantes con recubrimiento antiácido que son, no recuerdo qué marca es, Hansel, pero sí soporta la parte mecánica y la parte del producto químico. Entonces, pues sí es conveniente que analicemos y veamos qué tipo de equipo requerimos, ¿sí? Porque igual muchas veces le dan unos guantes, esos son de neopreno, y hay unos que son de nitrilo, que son todavía más delgados, y van a hacer actividades mecánicas. O sea, sí hay que visualizar ese punto. ¿Por qué no ponernos primero el guante antiácido y después el guante, no sé, para la actividad mecánica? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no sería conveniente cuando hacemos ese tipo de actividades? ¿No? Bueno, el guante de piel, si nos pusiéramos arriba del guante antiácido, y si tuviera algún derrame, alguna fuga, se va a impregnar. Y muchas veces al operador o a la persona encargada del mantenimiento se le olvida ese punto que a lo mejor se impregnó y se los quita y luego lo vuelve a utilizar para otra actividad. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues ya estarían en contacto con una sustancia química, ya pudieran sufrir una quemadura, pues primera irritación, alguna quemadura de segundo grado, porque recordemos que es una sustancia química. Entonces no sería lo conveniente. De hecho, pues no se debe realizar por lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos mascarillas, guantes antiácido, pero tenemos también trajes antiácido y va a depender de la actividad que vayamos a realizar. ¿Sí? Aquí tenemos uno que lleva mascarilla de cara completa y va con el gorro o la capucha. Y hay algunos que ya traen incluso las botas y traen ya los guantes. Y vamos a ver como este, por ejemplo. Tengo los guantes, por ejemplo, para hacer actividades pues, donde no es tanto el riesgo, que es tipo verde. Entonces, bueno, tenemos trajes antiácidos. Tenemos para actividades más específicas, por ejemplo, manipulación de cloro, a lo mejor sí requerimos el traje completo y respirador autónomo. Tenemos esas actividades. Tenemos también las botas antiácido, que también nos sirven para estas actividades, para evitar que nuestro calzado se impregne de sustancias. Y una en primera, pues la goma del calzado, si sea antiimpacto, pues se va a corroer o va a tener algunas afectaciones. También nuestro calzado en sí. Muchas veces, pues, traemos calzado de agujetas, por ahí es muy común que ingrese alguna gota o algún fluido hacia nuestros pies. Entonces, ¿qué se recomienda? Que sea una bota cerrada, que no tenga ningún tipo de agujetas. Igual que lo que sucede con las actividades de soldadura, que se les pide que sea una bota cerrada por seguridad.
Tenemos protección para ojos y cara, les mencionaba, tenemos goggles para manipulación de químicos y tenemos caretas antiácido igual para la manipulación de químicos. Muchas veces a los operadores o a la persona que hace el mantenimiento se le hace incómodo traer los lentes y traer aparte encima la careta. Es conveniente que usen los dos por protección, por si en algún momento la careta llegara a fallar o a romperse, entonces tienes la protección todavía de los lentes. Incluso, pues bueno, muchas veces traes incluso la mascarilla para mayor protección. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo ya básico de una descarga de autotanques y cómo se lleva a cabo y el equipo de producción que debes de tener. Bueno, de mi parte, ahí caberían las diapositivas. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Dejamos estos 10-15 minutos para responder. Sí, el secador, ¿para qué utilizas el secador? ¿Perdón? El secador. El secador, el equipo que mencionamos al inicio. ¿Para qué utilizas el secador? El secador normalmente se ocupa para, pues, su mismo nombre lo dice, para secar o para retirar humedad del producto. Yo trabajé en 2 plantas industriales. Se ocupaba para retirar humedad del producto. Lo ocupábamos. En el interior tiene una serie de mamparas y va haciendo un efecto de cascada. Entra el producto, lo levanta la misma mampara y lo deja caer en forma de cascada. Bueno, en la primera planta donde yo trabajé lo ocupábamos con una corriente de aire o un tiro forzado de aire. Entraba una corriente de aire y al hacer un efecto de cascada el producto como que lo dispersaba y esa corriente entraba, enfriaba y salía por un extractor. En otra planta donde yo trabajé, el secador tiene un haz de tubos, igual con su sistema de mamparas, y en ese haz de tubos pasa vapor a cierta temperatura, hace el intercambio, calienta el producto y un tiro de aire también extrae los vapores, entonces lo va secando. Entraba alrededor, si mal no recuerdo, con una humedad relativa del 15% y salía casi con 4% de humedad relativa del producto para poder ser transportado a otro sistema. Pero secaba por temperatura, por aire seco, por tiro forzado. El primero secaba por tiro forzado. El primer equipo del que te estoy hablando, ese se ocupaba para secar fertilizante. Trabajé en una planta que producía fertilizantes. Y ocupaba una corriente de aire de tiro forzado. Bueno, antes de entrar al sistema entraba por un lance de tubos de amoníaco. No tenía contacto con el amoníaco, era solamente para enfriar. Y entraba la corriente y salía por un extractor. Pero sí es por temperatura y reducen la humedad relativa. No sé si alguien más tiene otra Con pregunta. una caldera pirotubular, eso, ¿no? Pero inverso. Ajá, tiene un haz de tubos y tiene un espejo. Aprovecha la transferencia de calor por conducción. Y este sistema, bueno, estaba bien diseñado. Entraba una fase de vapor, tiene cierta inclinación y se retira ese vapor condensado para evitar que pues, el equipo se enfríe. Y a través de unas trampas de vapor va retirando el condensado y ingresa vapor nuevo, vapor con las mismas propiedades. Transfiere calor, se condensa y es retirado. Ese es por conducción y es solamente por haz de tubos. Igual hace un sistema de cascada, trae un sistema de mamparas en el interior, recoge el producto como si fuera con una pala y lo deja caer en la parte superior. Y es lo que va haciendo que el producto pues, no se aglomere o se pegue. No sé si te debo contestar a tu pregunta. Sí, gracias. De una caldera, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? Muy buen punto. Bueno, en primera, ¿qué manejamos o cuál es el mayor peligro que tenemos en la caldera? El gas. Entonces, verificar todos nuestros sistemas, igual las presiones. Y algo muy importante dentro de las calderas, los golpes de ariete, que no tengamos golpes de ariete. ¿Eso cómo se da? Bueno, por una mala fase entre vapor y líquido.
Entonces, es de los más complicados de controlar. Debes ir controlando paulatinamente el incremento de presión. Recordemos que en este caso la presión va directamente proporcional con la temperatura. Entre mayor presión generemos, vamos a tener mayor temperatura. Si nosotros no controlamos esa temperatura, podemos hacer que ese vapor se condense, y al tener líquido en un sistema presurizado vamos a tener golpes de ariete. Por eso es muy importante también nuestro sistema de trampeo de vapor para retirar todo ese condensado que se vaya generando en el sistema. Dentro de los problemas más difíciles en la industria de controlar son los golpes de ariete que nos puede provocar, incluso ruptura de líneas, de equipos, y esto pues nos lleva a hacer paros de emergencia, y muchas veces son paros prolongados. Entonces es lo que debemos de cuidar, que no tengamos presencia de líquido en las calderas. No sé, Juanita Horta. Dice, el ingeniero debe realizar programas de mantenimiento para pruebas no destructivas. Efectivamente, también. Esto es muy importante. Dentro de la industria se realizan muchos trabajos de mantenimiento, muchos trabajos de soldadura, y debemos tener un departamento confiable de ingeniería de mantenimiento que realice estas pruebas no destructivas, como cuáles, como líquidos penetrantes, como ultrasonidos, como radiografías, para determinar que pues, nuestros equipos están en las condiciones óptimas de operación. También hay pruebas que nos van a decir el espesor de las paredes de los equipos. Cuando son equipos que manejan, o tanques que manejan sustancias muy ácidas o corrosivas, va a haber desgaste en estas paredes, y pues un desgaste puede provocar una fisura o una fuga, es difícil de controlar. Entonces se deben hacer pruebas de mantenimiento seguido a estos equipos, los equipos críticos. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? No, ya pasamos a los anuncios parroquiales. Dejé de la presentación sin querer. Sí. ¿Alguien más? ¿Quién levantó la mano? ¿El ingeniero? Buenas noches, ingenieros. Pues la verdad, antes que nada, felicitarlo, ingeniero. Realmente es un tema de vital importancia, considerando que independientemente de todos los tipos de análisis, metodologías, ¿verdad? Es de gran información el tener la primera mano, la visualización de la persona que esté en campo, ya que es una de las principales herramientas de detectar todas estas anomalías, ¿verdad? En las consideraciones claro, de círculos de calidad en procesos industriales, tenemos grupos multidisciplinarios que realmente pues ayudan, ¿verdad?, a solucionar ciertas cosas. Podemos basarnos y podemos hablar incluso de este tema, pues ahora sí alargarnos de muchísimas cosas, ¿no? Con base a normatividades, ya sea ASME, API, ISO, principalmente, todas estas relaciones en mantenimiento. Y pues la verdad, pues es un tema pues que realmente ayuda mucho a proteger al personal. ¿Por qué? Porque pues ha habido muchos incidentes, accidentes, incluso fatalidades en personas, ¿verdad?, que ingresan a recipientes con desconocimientos. Yo creo que es de vital importancia la capacitación para todos los personal que se les dé en sus centros de trabajo, ¿sí? El que están manejando, por ahí platicaba de las hojas de datos de seguridad, es de vital importancia el saber y el entender también qué es lo que estamos interactuando. Y pues bueno, es una aportación, la verdad, de este tema. La verdad es que es un tema muy importante y pues bueno, lo felicito. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tiene toda la razón. Es una práctica multidisciplinaria y no solamente engloba normas de la Secretaría de Trabajo. Ahorita, pues bueno, nos enfocamos en normas de CTPS, pero sí, al final del día todo esto va encaminado a proteger a las personas que realizan las actividades, y en eso debemos enfocarnos siempre. Yo siempre les he comentado, cuando hacemos algún diagnóstico, alguna evaluación, al final los equipos están asegurados, y pues un equipo puede ser reemplazable, pero una persona o la vida de una persona no, y es lo que debemos de mantener siempre. No sé si alguien más tiene algún comentario, ya para finalizar, para que también vayan a descansar. La mayoría pues bueno, ha tenido una jornada laboral día de hoy.
¿no? Ok, bueno. Dentro de nuestros servicios. Carlos Michel, ajá, adelante. Sí, Inge, nomás para terminar, ahí en su número le podemos mandar mensaje, por si hace otro tipo que imparte algún tipo de norma, etcétera, y todo ese rollo. Sí, de hecho, íbamos para allá, para el comercial. Dentro de los servicios que ofertamos son asesoría en seguridad y salud en el trabajo, asesoría en mantenimiento y confiabilidad, certificaciones del conocer, seguimiento y elaboración de carpetas, diagnósticos normativos, cumplimientos de las normas, diseño e implementación de planes de mantenimiento, también diseño de planes de capacitación, capacitación en protección civil. Y sí, ahí está nuestro número de contacto, igual nuestra página web. Si mal no recuerdo, bueno, no está ahorita mi asistente y no tengo la hoja. A mediados de octubre vamos a iniciar un curso de normas oficiales enfocados a formación de supervisores de seguridad. Y normalmente cada 2 meses sacamos una certificación del conocer, de la 0680, con un curso de formación de supervisor de seguridad. Son cerca de 10 temas que damos, más la certificación, todo incluido en el mismo costo. Ok, que gracias. Sí, para servir. Igual, si cualquier duda o comentario, igual ahí está el número de contacto, igual con Paco para la presentación, o si no, me mandan un mensaje y se la comparto también. Estamos para servirle. No sé si Paco tiene algo más que aportar, si no, ya sería todo. Pues muchas gracias, Inge, y gracias a todos por su asistencia, y pues los esperamos ya el siguiente mes con el siguiente tema. Gracias por su tiempo, Inge, y buenas noches a todos. Un placer apoyarlos, ya sabes, Paco. Bueno, entonces, que pasen una excelente noche, jóvenes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos. Hasta luego.